Bueno, seguimos viendo estas primeras corrientes de la psicología científica y con ello tenemos que ver el conductismo de Watson, que fue el fundador de esta corriente. También veremos algo de Skinner, muy poquito aquí, ¿vale? Y vamos a ver cómo el conductismo de Watson se enfrenta a la anterior corriente que vimos, que es la de Wundt y el estructuralismo. Porque Watson considera que el objeto de la psicología y el método de la psicología van a ser algo completamente diferente a lo que vimos en el anterior vídeo. Para Watson, el objeto de la psicología es la conducta observable, tanto la humana como la animal. Eso quiere decir que el método que nosotros veíamos en Wundt no va a servir, la introspección, porque la introspección es algo que no se puede observar externamente, ni el propio proceso de introspección, ni los resultados. ¿Cuáles van a ser esos elementos de la conducta observable en los que se va a fijar Watson en la estructura estímulo-respuesta? Es lo que tenéis ahí como ER, que es lo que vamos a utilizar durante todo el curso, ¿no? La estructura estímulo-respuesta, que ante un determinado estímulo se produzca una respuesta. Esta estructura es la que va a haber que observar y cuantificar para algo, para extraer leyes. Por eso precisamente se abandona el concepto de mente a favor de ¿qué? De la estructura estímulo-respuesta y del método de introspección, porque mediante ese método no se puede ni observar ni cuantificar para encontrar leyes, ¿no? El método que va a proponer Watson es un método experimental, porque él consideraba que el método de Wundt no era realmente un método experimental, para demostrar la posibilidad de modificar la conducta mediante técnicas de condicionamiento. Lo podemos ver en el video que vamos a proyectar luego del pequeño Albert, y también lo aplicó en el aprendizaje del miedo a las ratas, ¿no? Entre otras cosas. La base de todo esto fueron los estudios que nosotros vimos en la presentación a la asignatura de Pavlov, si os acordáis, el perro de Pavlov, ¿no? Y el aprendizaje de la asociación de un estímulo a una respuesta no aprendida, ¿no? Antes de ver el vídeo es mejor que hagamos unas aclaraciones terminológicas. Básicamente la diferencia entre el condicionamiento clásico, que fue el que estudió Watson y sobre el que desarrolló su teoría Watson, y el condicionamiento operante, que fue sobre el que trabajó específicamente o más específicamente Skinner, que fue uno de los grandes seguidores de este inicio de Watson, ¿no? El condicionamiento clásico es realmente un reflejo condicionado y está basado en lo que nosotros vimos en el aprendizaje por asociación, ¿no?, de Pavlov. Mientras que el condicionamiento operante se da por las consecuencias. Realmente el aprendizaje se da por las consecuencias y no por un reflejo que se está condicionando, ¿no? Ya veremos después las diferencias más adelante, pero la diferencia fundamental es esta. Mientras que el clásico es un reflejo condicionado, el condicionamiento operante surge por las consecuencias de la conducta. El aprendizaje aquí se da por asociación, pero por las consecuencias de la conducta. Actualmente el conductismo ha sido recuperado porque tuvo un momento de auge importantísimo, pues especialmente hasta los años 60 y entrados bastante los 60, ya en los 70 empezó a ser cuestionado, pero hoy está siendo recuperado en psicobiología, en biopsicobiología, en neurología del comportamiento, ¿no? Y está siendo recuperado no de la manera en que fue tratado, tal como fue tratado por lo menos en Watson y en Skinner, sino entendiendo la conducta como una expresión de un genotipo moldeado por la herencia y la evolución biológica. Supongo que conocéis la diferencia entre lo que es un genotipo y un fenotipo. El fenotipo sabéis que sería en este caso la conducta, ¿no? Y el genotipo sería
lo biológico ya, ¿no? Precisamente esta base estudiable, observable, cuantificable, digamos, esto obviamente es una analogía, ¿no? Que se utiliza hoy para estudiar desde el punto de vista de la psicología la conducta, ¿no? Y la idea es precisamente este juego, ¿no? De cómo realmente esa base va a ser moldeada por la evolución biológica y la herencia, ¿no? Y como resultado de todo esto vamos a tener la conducta, ¿no? Aquí tenéis dos chistes que os pueden dar una cierta idea, ¿no? Precisamente de lo que decía Pavlov, lo que yo os decía que estaba en la base de todo esto, y lo tenéis dado vuelta al revés. No, nosotros lo vimos con el metrónomo, recordad que vimos esto con el metrónomo, el vídeo de Pavlov, la recreación en realidad del vídeo, ¿no? De lo que habría hecho Pavlov. Aquí se está usando una campana, veis que el perro saliva cuando está tocando aquí la campana, por eso dice maldito Pavlov, ¿no? Y aquí tenéis otra vez, pero dado vuelta, ¿no? Como si realmente fueran los perros quienes estuvieran condicionando, ¿no? A los psicólogos, ¿no? Si leéis ahí en la viñeta dice, fíjate bien en cómo controló a Pavlov, o sea, cómo el perro sería realmente quien crea la asociación. En cuanto comience a salivar, él sonreirá porque está funcionando, ¿no? Y comenzará a escribir en su pequeña libreta. Voy a proyectaros ahora el vídeo que os comentaba del pequeño Albert, que creo que os va a llamar poderosamente la atención. La calidad no es muy buena, pero vais a poder observar perfectamente las técnicas de condicionamiento y el método de investigación, ¿vale? Quiero que observéis con detalle y me digáis a ver qué os parece luego en clase. Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pavlov fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la incógnita. Otro psicólogo norteamericano
Bueno, como podéis observar, ya os dicen que hoy esto sería imposible hacer este tipo de experimentos, pero quiero que os fijéis en dos cosas. Una que ya la sabéis, que es cómo primero utilizan el condicionamiento clásico con ese gong, esos ruidos desagradables para que relacionen esos animales que en principio a ellos no les molestaban o no les causaban ningún miedo, ningún disgusto, ninguna repulsa, ¿no? Y que lo liguen a algo, lo asocien, ¿no? Con algo malo. Utilizan primero el condicionamiento clásico y después juegan con el operante. Ya lo visteis que precisamente con el tema de recompensas, etcétera. Si no, volver a mirarlo y volver a escuchar esto para diferenciar los dos condicionamientos. Y por otra parte, algo que no está aquí, pero es interesante que lo veáis, con esos ojos de psicólogas y de psicólogos que podéis empezar a tener, es o de aprendices, ¿no? Es la de generalización, que es muy importante. El cómo no se consigue únicamente el condicionamiento hacia el objeto en concreto, que veis que empezaron con el tema de las ratas, sino con objetos similares, parecidos, y eso se fue ampliando a algo parecido, generalizando precisamente, que fuera teniendo características generales parecidas, ¿no? Perteneciendo al mismo tipo de categoría, ampliando la categoría cada vez más. Yo creo que el vídeo es esclarecedor y tiene ese nombre, por eso no expliqué más al principio. Si os referís o veis en algún lugar eso, el pequeño Albert, ya sabéis que fueron los experimentos que hizo Watson y su equipo, ¿no? Para investigar precisamente el aprendizaje del miedo a las ratas, ¿no? Por supuesto que él, yo lo dije en su momento, que también él como pensaba que la conducta observable era el objeto de la psicología, la conducta observable humana y animal, también trabajaba, ¿no? Y os lo dije, el aprendizaje del miedo a las ratas, y también utilizaba este método con animales, ¿no? Y utilizó a ratas también y otros animales, ¿vale? Aparte de los animales humanos.